Buenas noches, aquí estamos nuevamente desde Manantiales de Piedad, esperando que no sigamos teniendo problemas con el internet, con la red de Wi-Fi, como hemos tenido en el video anterior, orando para que no sigamos teniendo problemas con la red. Está habiendo constantemente problemas con la red y no sabemos realmente por qué. Pero bueno, esperemos que podamos transmitir, en este momento podamos transmitir. Proverbios 10:27, el temor de Yahvé aumenta los días, pero los años de los malvados serán acortados. Estamos en la parte 22. Y hoy vamos a Proverbios 20:10, que dice, pesa falsa y medida falsa, ambas cosas, o ambas, son abominación a Yahvé. La mayor parte de la humanidad está ejerciendo exactamente lo que Dios más detesta, que es la injusticia. Dios ama la justicia. Dios ama la justicia y los gobiernos la desechan. Los gobiernos están desechando la justicia. Aun cuando no creyeran en Dios, podrían estar actuando con justicia. Sin embargo, la injusticia es... Dios condena al mismo infierno a todo aquel que hace y se deleita en la injusticia. Fíjense que la contraparte de esto la describe son de Yahvé, todas las pesas de la bolsa son obra suya. Aunque los proverbios hablan de pesas, medidas y balanzas, es indudable que se refiere a justicia, pues la justicia es representada como una mujer con una balanza, como lo expliqué anteriormente. Miremos de nuevo, miremos de nuevo Proverbios 11:1. La es su complacencia. ¿En qué se complace Dios? En la justicia. Dios se complace en la justicia. El mundo se complace en la injusticia. Fíjense por favor. El mundo se complace en la injusticia, pero Dios se complace en la justicia. Hemos visto que abominar es detestar, rechazar, odiar, execrar, etc. Tiene varios sinónimos. Pero cuando dice que Dios abomina algo o a alguien, no solo rechaza, sino condena. Fíjense por favor que Dios no solo rechaza, sino condena a la que ya condenó aquello que Él rechaza. Entonces, toda injusticia que los seres humanos hagan no solo es rechazada por Dios, sino que ya está condenada. De lo cual habla Pablo en la carta a los Romanos en el capítulo 1. De esto lo vamos a leer. Si hay algo que Dios ordena sin margen de tolerancia, es que dicen creer en Dios, sean obedientes a la justicia. En cuanto a la justicia, sean obedientes. Los gobiernos injustos ya están bajo condenación, ¿sí? Los jueces injustos ya están bajo condenación. Fíjense por favor que los líderes religiosos impíos ya han sido rechazados y condenados por la injusticia que están cometiendo. Todo esto es cuestión de tiempo. Todo esto es cuestión de tiempo. Dios ya lo había establecido en la Torá, que es la ley constitucional de todo el territorio de Israel, y aplicable, y lo maravilloso es esto, aplicable en cualquier nación que quiera establecer la justicia. Cualquier nación. Fíjense lo maravilloso de esto y cómo las cosas serían diferentes
si todas las naciones o cualquier nación en la tierra tuviese por prioridad la constitución que constituye el pueblo de Israel. Por ejemplo, la Torá, lo que nosotros llamamos la ley de Moisés, la Torá, la instrucción, fue establecida precisamente y fue escrita precisamente como constitución nacional del territorio, de todo el territorio que Israel tenía que ocupar. Ahora bien, como fundamento, la ley de Moisés y tuviese como constitución nacional la ley de Moisés, entonces en esa nación habría verdadera justicia. Pero como nadie tuvo en cuenta a Dios ni a su palabra, entonces cada nación estableció sus leyes conforme a lo que le parecía. Estados Unidos estableció sus leyes conforme a lo que la palabra de Dios dice. Luego Estados Unidos se fue alejando de Dios por cuanto asumieron gobiernos impíos. Uno tras otro los gobiernos impíos fueron asumiendo y la nación se fue alejando de Dios. Fueron rechazando cada vez más la ley de Dios, la oración, los 10 mandamientos, todo. Ahora bien, toda nación que quisiera ser realmente justa tendría que tener en cuenta establecer como constitución nacional. Sin embargo, no ha sucedido así y no sucede así, lamentablemente. Así que los gobiernos injustos ya están bajo condenación, los jueces injustos ya están bajo condenación y los líderes religiosos, por supuesto, impíos, ya han sido rechazados y condenados por la injusticia que sea ejecutada. Dios ya lo había establecido. Miren qué dice el libro de Levíticos en el capítulo 19, versos 35 y 36. No haréis injusticia en el juicio, ni en la medida de longitud, ni en la medida de peso, ni en la de capacidad. Tendréis balanza de justicia e de justicia, es una de justicia. Yo, Yahvé, vuestro Elohim, que os saqué de la tierra de Egipto. Inclusive está firmado. Es como si Dios dijera, esta es mi firma. Yo, Yahvé, vuestro Elohim, que os saqué de la tierra de Egipto, de tierra de injusticia. Lo saqué de tierra de injusticia para que ustedes establezcan la justicia en esta tierra. Entonces el reino de Israel debía representar en la tierra. En el libro de Deuteronomio, capítulo 25, versos 15 y 16, Dios establece una ley y hace una solemne advertencia. Vamos a ver qué dice capítulo 25, 15 y 16 del libro de Deuteronomio. Libro de Deuteronomio. Sepan perdonar, por lo que veo se está cortando a cada momento, así que trataré de llevar adelante lo mejor posible este video. Espero que se pueda entender bien lo que trato de realmente, que podamos tener y que me deje terminar el video. Bien, 25, 15 y 16. Observen ustedes. Dice, justa, para que tus días se prolonguen en la tierra que Yahvé tu Elohim te da. Porque todo el que hace estas cosas, todo el que comete injusticia, es abominable a Yahvé tu Elohim. Es decir, es abominable. No solo Dios lo detesta, sino que lo que detesta ya está condenado. Hace una advertencia, una seria advertencia. Todo el que hace estas cosas, todo el que comete injusticia, es abominable. Es decir, ya está bajo la condenación de Dios por causa de la injusticia. ¿Por qué? Porque Dios ama la justicia. Y fíjense ustedes, por su desobediencia, el pueblo hebreo casi es destruido por completo. Solo la misericordia de Dios
lo protegió. Recuerden ustedes que el reino del norte, el reino de Israel, cuando se dividieron las 12 tribus y quedó Israel con las 10 tribus por un lado y Judá con las 2 tribus por otro lado, por su injusticia idolátrica, Israel y luego Judá, por causa de no guardar los años de la remisión, o sea, cada 7 años, y los años cada 49 años, el año 50, o los años en que tenían que devolver las tierras, por causa de no hacer eso, por causa de haber pasado por alto todos los años sabáticos, Israel, mejor dicho, Judá, fue llevado cautivo a Babilonia. Y el mismo apóstol Pablo dice que si Dios no hubiese guardado un remanente, como Sodoma y Gomorra hubiésemos venido a ser, habríamos desaparecido del mapa. La misericordia de Dios, la justicia de Dios los llevó al cautiverio, pero la misericordia de Dios hizo que guardara un remanente. Por eso el pueblo judío no desapareció, porque si hubiese sido por su injusticia, por la injusticia practicada por el reino por todo el reino, por todo el pueblo hebreo, habrían desaparecido. Pero lo maravilloso de esto es que Dios siempre tiene misericordia en su justicia. Solo la misericordia de Dios lo protegió. Veamos una profecía 2 años antes del terremoto que sacudió toda aquella tierra. Amós da una profecía 2 años antes de que este terremoto sucediera. Amós da una profecía. El terremoto sucede 2 años después, durante el reinado del rey Usías. Creo que el rey que estaba en ese momento del tiempo del terremoto en Israel fue el rey Usías. Mucha muerte y la tierra fue. Y miremos esto. Amós hace esta profecía 2 años antes del terremoto. Amós 8, 4 al 14. Amós 8, 4 al 14. Vamos a observar allí que hace una profecía, pero ustedes van a poder observar que esta profecía es de doble cumplimiento, porque se cumplió 2 años después de dicho esto, pero también es escatológica, es decir, todavía falta cumplirse en el mundo entero, porque el mundo entero va a ser sacudido precisamente, ya no por un terremoto, sino por muchos terremotos y muchas cosas que están descritas en el libro de Apocalipsis. Pero miremos por favor qué dice Amós. Amós, capítulo 8, el profeta Amós. Dice 8, les dije, del 4 al 14. Oíd esto vosotros, los que pisoteáis al menesteroso y destruís a los pobres de la tierra. Mientras decís, ¿cuándo pasará? Fíjense lo que se decían ellos, lo que hablaban ellos, ¿sí? A oídos de Dios, a oídos de Dios. Esto es como quien habla pensando que Dios no oye. Pero esto es lo que hablaban, Dios escuchaba esto, ¿no? Mientras decís, ¿cuándo pasará la luna nueva para vender el grano? O el Shabbat para abrir el granero, para reducir el peso y aumentar el precio. Explico esto que está sucediendo en los tiempos del profeta Amós, pero resulta que esto es lo que las empresas hoy también están haciendo. Muchas empresas aumentan el precio, pero bajan el gramaje. Por darles un ejemplo de 200 gramos, resulta que comprábamos el chocolate de 200 gramos, aumenta, pero el gramaje es bajado. En las grandes empresas bajan los gramos,
del producto y aumentan el peso. Lo pueden observar en muchas cosas que se venden hoy y que han reducido el gramaje. Entonces dice, para reducir el peso y aumentar el precio. Eso es injusticia, es lo que justamente Dios está abominando, lo que Dios detesta, es lo que están haciendo estos vendedores, estos traficantes, estos comerciantes injustos, ¿sí? Entonces, pero esto no queda aquí. Fíjense, esto es lo que estaban haciendo, cómo abusaban de la gente, cosa que hoy está sucediendo también. Entonces dice, reducir el peso y aumentar el precio, para engañar con balanza falsa y vender hasta el desecho del trigo. Y vender hasta el desecho del trigo. Para comprar esclavos por dinero e indigentes por un par de sandalias. Observen la injusticia que está sucediendo. ¿Cómo Dios no va a estar indignado con su pueblo si esto es lo que está sucediendo? Por causa de la soberbia de Jacob, jurado, no me olvidaré. ¿No temblará la tierra por esto y harán luto todos sus moradores? Esto va a suceder 2 años después. Toda ella subirá como el Nilo y se agitará, pero como el río de Egipto se hundirá de nuevo. Es decir, ¿por qué? Porque el río Nilo aumentaba sus caudales. Los egipcios sembraban a las orillas del río, ganaba la tierra, hacía que las semillas produjeran alimento. Entonces cuando bajaba se sembraba, cuando subía ya se había cosechado todo para poder esperar nuevamente la subida del Nilo. Entonces le está diciendo, si toda ella subirá como el Nilo y se agitará, pero como el río de Egipto se hundirá de nuevo. En aquel día, es decir, toda la tierra, está hablando de toda la tierra, el movimiento de la tierra 2 años después de la profecía de Amós. Dice, en aquel día, dice Adonai Yahvé, haré que el sol se ponga al mediodía y oscureceré la tierra en pleno día. Convertiré vuestras solemnidades en duelo y todos vuestros cánticos en lamentos. Haré vestir cilicio sobre todo lomo y que toda cabeza se rape. Les daré un duelo como por el unigénito al término de un amargo día. He aquí vienen días, dice Adonai Yahvé, en los cuales enviaré hambre sobre la tierra, no hambres de panes, ni sed de agua, sino de oír las palabras de Yahvé. Hace algunos años, muchos de ustedes recordarán alguna canción que se cantó, y alguna canción que se cantaba que decía que, entre otras cosas, decía que Dios enviaría hambre sobre la tierra, pero no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. Y esto se proclamaba como si se tratara de un avivamiento, ¿sí? Como que vendría un tiempo en que la gente tendría tantos deseos, Dios pondría tanto deseo en el corazón de la gente de escuchar su palabra, que habría un gran avivamiento. Pero el problema es que esto está fuera de contexto, totalmente fuera de contexto, porque hay que seguir leyendo. Si ustedes observan, verán que la injusticia está aumentando, no está aumentando la justicia, está aumentando la injusticia. Acá no vamos a ver cada vez menos un gran último avivamiento. Lo que vamos a ver es una apostasía, un alejamiento de la gente de Dios. Y esto, miren lo que dice el verso 12. E irán errantes de mar a mar. Ustedes saben, ¿sí?,
que Israel está entre dos mares. Y desde el norte hasta el oriente vagarán buscando la palabra de Yahvé, pero no la hallarán. Todo lo contrario a lo que esa canción decía. ¿Sí? Todo lo contrario a lo que proclaman los predicadores motivacionales del último gran avivamiento, dice, vagarán buscando la palabra de Yahvé, pero no la hallarán. ¿Qué dice allí el libro del profeta? ¿Qué dice Isaías? Dice, buscad a Yahvé mientras pueda ser hallado. Llamadle mientras esté cercano. ¿Por qué? Porque llegará un día que ya Él no responderá. Dice, en aquel día las vírgenes hermosas y los mancebos desfallecerán de sed, quienes juran por el pecado de Samaria y dicen, viva tu Dios, oh Dan, tu Dios, pero no habla de Yahvé, habla del Dios que estaban adorando ellos. Y viva el camino de Berseba, caerán y nunca más se levantarán. Observen la sentencia, la terrible sentencia que Dios establece, la condenación que Dios establece por causa de la injusticia que la gente estaba haciendo en ese momento. Entonces, queridos hermanos y amigos, la injusticia va a aumentar. Eso es claro. Si tuviésemos un último gran avivamiento, entonces tendríamos un caudal enorme de justicia. Los jueces establecerían entonces verdadera justicia. Pero no sucede eso, ni va a suceder eso. Veamos esto. Si nosotros observamos con claridad lo que dice Amós, está diciendo precisamente que ese terremoto que sucedería, entonces nos vamos a dar cuenta que esto lo estableció Dios, que Dios mismo sacudiría la tierra por causa del pecado de injusticia de la gente. Ahora, esta profecía no solo se cumplió 2 años después, sino que es escatológica, porque esto sucederá en muy poco tiempo. Cuando nosotros miramos el libro de Apocalipsis, vamos a ver cómo la tierra es sacudida por causa de la injusticia del hombre. Y cómo el hombre, a pesar del sacudimiento de la tierra y de todas las cosas que pasarán, el hombre no se arrepentirá. ¿Sí? El hombre no se arrepentirá. Entonces, vamos a ver esto. Miqueas 6 al 8 dice que Dios no pide grandes sacrificios o grandes ofrendas, sino solamente hacer justicia, amar la misericordia y andarte contento con Dios, con tu Dios. Observemos entonces, Dios ama la justicia y por causa de la justicia, nosotros, los pecadores, tendríamos que haber muerto porque la paga del pecado es muerte. Sin embargo, como Dios ama la misericordia, dice, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Dios en su justiciado a todos. Sin embargo, en su misericordia nos perdonó y su gracia nos salvó. Entonces, pero que amemos misericordia y que andemos con tiento delante de Dios, es decir, con cuidado, con circunspección, siempre mirándonos hacia adentro y confesando nuestro pecado. Yo siempre hago esta comparación, andarte contento con tu Dios, como quien va caminando en un campo minado. Quien sabe que está caminando en un campo minado no va a pisar de cualquier forma ni en cualquier parte. Simplemente va a ir con mucho cuidado de no pisar una mina. Entonces, andar contento delante de Dios es andar con mucho cuidado delante de Dios, revisándonos constantemente nuestro comportamiento.
Fíjense, 3 cosas. Solamente nos pide hacer justicia, amar la misericordia y andarte contento con tu Dios. Siguiendo en la idea de la justicia, vamos al Proverbio, capítulo 20, verso 23. Y vamos a ver. Dice, las pesas desiguales son abominables y una balanza con trampa no es buena. Y cuando dice una balanza con trampa no es buena, para nosotros, el concepto de algo que no es bueno, significa que no es tan malo. Pero en Dios significa que algo que no es bueno es totalmente malo, es perverso. Por eso dice que las pesas desiguales son abominación a Yahvé. Es decir, que alguien que no hace justicia, entonces ya está condenado. Uno de los temas más recurrentes del libro de Proverbios es la justicia. Proverbios 16:8 es un ejemplo entre muchos. Dice, más vale poco con justicia que muchas ganancias injustas. Delante de Dios vale más la justicia que las ganancias. Por eso dice, más vale poco con justicia que muchas ganancias injustas. Esto demuestra el valor que tiene la justicia delante de Dios por encima de las ganancias. La injusticia domina el mundo y se profundiza cada día más. Dios le dio al ser humano la facultad de administrar todo lo que es de Dios, pero el hombre se adueñó de todo y lo arruinó. Por eso la sentencia de muerte sobre todo aquel que practica la injusticia. La sentencia de muerte ya está sobre todo aquel que practica la injusticia. Quiero terminar con esto porque en el próximo video vamos a charlar algo bastante profundo sobre el próximo proverbio que vamos a tocar. Por eso quiero terminar con Romanos capítulo 1, verso 28 al 32. Romanos. Y ahí hace una descripción precisamente de por qué Dios ya ha sentenciado y condenado la injusticia. A veces la gente dice, si Dios es amor, ¿cómo puede Dios condenar a la gente? Pues Dios es amor, pero también Dios es justo. El juez justo de toda la tierra juzga con justicia justa. Entonces, Dios demasiado pasó por alto y tuvo paciencia en tiempos pasados, hasta que la injusticia colmó su paciencia. Cuando llegó el colmo de su paciencia, envió a su Hijo para que fuéramos salvos por él. No lo envió para juzgar al mundo y condenarlo, porque el mundo ya está condenado, sino para salvar al mundo. Por supuesto que no van a ser todos salvados. Muchas cosas quedan en la soberanía de Dios. Pero vamos a ver, ¿qué es lo que juzga Dios? ¿Por qué lo juzga Dios? ¿Por qué Dios juzga las cosas así? Una lectura, una explicación, y con esto terminamos. Porque la ira de Dios es manifestada desde el cielo contra todos que tienen la verdad. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo comienza este párrafo? Que la ira de Dios se manifiesta desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. ¿De qué hombres? De los hombres que con injusticia retienen la verdad. Dice, porque lo conocido de Dios es evidente entre ellos, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, es decir, tanto su eterno poder como su deidad, se hacen claramente perceptibles desde la creación del mundo, entendiéndose por medio de las cosas hechas. Dios
mostró, hizo visible su eterno poder y su deidad por medio de las cosas hechas, de modo que son inexcusables. No hay excusas, no hay excusas. Recuerden ustedes que la humanidad comenzó conociendo a Dios. La humanidad comenzó conociendo a Dios. Cuando yo hice el video de que China comenzó conociendo a Dios, significa que todas las naciones, desde Noé, su esposa, sus 3 hijos varones, con sus esposas, cuando salieron del arca, salieron conociendo a Dios. Y todas las naciones nacen desde todas las naciones nacen desde Noé, su esposa, y desde los 3 hijos, de esos 3 hijos de Noé, tienen pleno conocimiento de Dios. Entonces, no es que la humanidad no conocía a Dios, la humanidad comenzó conociendo a Dios. Por eso la sentencia dice, porque habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como Dios, ni dieron gracias, por lo que fueron entregados a vanos razonamientos, a razonamientos huecos, ¿sí? Razonamientos vanos son razonamientos que ocupan mucho lugar, pero no sirven para nada. Entonces, dice, fueron entregados a vanos razonamientos, es decir, como si Dios los hubiese soltado, insistieron en hacer y cometer injusticia, entonces Dios los soltó. A partir de allí, ustedes son responsables de su propia injusticia. Dice, y su necio corazón fue entenebrecido. Esto es como cuando un papá y una mamá vienen conteniendo y enseñando a sus hijos hasta que cumplen la mayoría de edad. Cuando cumplen la mayoría de edad, los padres ya no pueden dar un consejo, pero ya no pueden dominar sobre ellos, porque son mayores de edad y ya son libres de tomar decisiones. Ya los padres tienen que soltarlos y según las decisiones que ellos tomen, será la vida que lleven. Entonces esto es como si la humanidad hubiese cumplido la mayoría de edad, se independizó de Dios y comenzó a tomar sus propias decisiones. Así son las propias decisiones, entonces cada uno hace la suya, como pasaba en el libro de los jueces. En el libro de los jueces 2 veces dice el escritor de los jueces que no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Pero no es que no había rey en Israel, no había un rey visible, pero había un rey invisible que dio la espalda. ¿Sí? Ahora bien, continuamos. Dice, alegando ser sabios, fueron hechos necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombres corruptible y de aves y de cuadrúpedos y de reptiles. Fíjense el cambio trastornado que hizo la humanidad, que hicimos todos, ¿sí? Todos lo hicimos. Por eso Dios los abandonó en las concupiscencias de sus corazones a la inmundicia, para que entre ellos deshonren sus propios cuerpos. De allí comienza lo que entendemos también como sodomía, como Sodoma y Gomorra. El hombre comenzó a degradarse de tal manera que las mujeres dejaron a los hombres y comenzaron a acostarse entre mujeres, y los varones dejaron a las mujeres y comenzaron a acostarse con hombres. De allí la homosexualidad. Por eso Dios destruye Sodoma y Gomorra. Entonces, y así se va profundizando la impiedad y la injusticia. Fíjense, es tan grande la injusticia que aquellos hombres de Sodoma y Gomorra querían tener relaciones sexuales con los ángeles. Se ve que los ángeles eran hermosos, por eso querían tener relaciones sexuales con ellos. Por eso Dios los abandonó a las concupiscencias de sus corazones, a la inmundicia, para que entre ellos deshonren su propio cuerpo. Estos
Y cuidado que deshonren sus propios cuerpos, aún las violaciones son también una deshonra para sus propios cuerpos. Estos cambiaron la verdad de Dios por la mentira y reverenciaron y sirvieron a la criatura antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza. Es decir, cambiaron la función natural de tener relaciones con los varones o con sus maridos para tener relaciones entre ellos, cosa que es contra naturaleza. Pero esto también lo hace el hombre, dice, y del mismo modo también los varones, dejando el uso natural de las mujeres, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, varones con varones, y recibieron en sí mismo la debida retribución de su extravío. Y como no tuvieron a bien reconocer a Dios, porque no es que no lo conocen, sino que no solo lo conocen, sino que no lo reconocen, a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer lo que es impropio. Su mente se entenebreció, se puso tan negra, tan oscura por causa de alejarse de la luz, porque a medida que se va alejando de la luz, entonces se va metiendo cada vez más a la oscuridad. El hombre le da la espalda a Dios y su frente, como todo, si yo me doy vuelta aquí, me doy vuelta y le doy la espalda a mi frente, se oscurece, ¿sí? Hace sombra. Eso es lo que sucede con la humanidad en la medida que se aleja de Dios y de su palabra. ¿Qué dice? Para hacer lo que es impropio. Atestados de toda injusticia, perversidad, este es nuestro pedigrí. Perversidad, avaricia, maldad, colmados de envidia, homicidio, contienda, engaño, malignidad, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de cosas malas, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, despiadados, quienes, habiendo entendido el pronunciamiento de Dios, ¿cuál es el pronunciamiento de Dios? Que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Ese es el pronunciamiento de Dios. No solo las hacen, es decir, que no les importa nada lo que Dios dice. Dios dijo es que los que hacen tales cosas son dignos de muerte. Les importa nada. No solo las hacen, sino que también dan plena aprobación a los que las practican. Jueces corruptos dan plena aprobación a los que practican esto. Y encima, cada día las ideologías abundan, cada vez más. Hoy tenemos ideologías de género, hace unos días, más precisamente ayer, subí un video acerca de una muñeca Trolls, que ustedes pueden ver en Facebook, cómo sutilmente, que en la caja no dice nada, pero resulta que cuando se le levanta el vestidito tiene un botoncito, esa muñeca, que cuando se toca ese botoncito, esa muñeca reacciona como si le gustara que le tocaran las partes íntimas. De esa forma es como poquito a poco se va introduciendo, aún por los juguetes, la ideología de género y se va introduciendo la educación sexual, el adoctrinar a la pedofilia. ¿Por qué? Porque la injusticia llega a su tope. Cuando la injusticia llega a su tope de tolerancia delante de Dios, cuando se meten con los niños. ¿Qué está sucediendo hoy? Se están metiendo con los niños. Y quiero llegar hasta aquí porque luego vamos a arrancar con este otro Proverbio 20:12, que tengo mucho para decir.
Muchísimas gracias por haberme acompañado. Pido perdón por las imperfecciones, por los cortes que ha habido. Que Dios nos ayude a poder seguir transmitiendo la palabra de Dios. Veo detrás de todo esto, aún en este tipo de cosas, como la mala señal de Wi-Fi, veo también persecución contra la palabra de Dios. Dios los guarde, los cuide y hasta aquí llegamos, esperando encontrarnos nuevamente en un próximo video. Los amo, Dios los siga bendiciendo.